Mi nuera me entregó un jugo en el restaurante y dijo con esa sonrisa dulce: «Vamos, tómalo. Te prometo que después de esto, todo va a mejorar». Yo bebí. En segundos, mi cabeza se volvió pesada y el suelo comenzó a desaparecer. Al guiarme hacia la salida, ella susurró: «No vas a recordar nada cuando despiertes». Ahí entendí. Ella tenía un plan. Pero un hombre apareció corriendo. Me sujetó del brazo y dijo: «Espera, estás temblando. ¿Quién te hizo esto?». 10 minutos después. Me llamo Isabel Andrade. Tengo 67 años y aún recuerdo el sabor amargo de ese jugo como si fuera ayer. Era un sabor extraño y metálico, como si algo ahí quisiera advertirme de que no era seguro. Y aún así lo bebí. Lo bebí porque confiaba. Lo bebí porque nunca imaginé que alguien de mi familia quisiera ver mi conciencia dormida, o algo peor. Ese restaurante era el favorito de mi hijo, un lugar sencillo con olor a comida casera y mesas de madera desgastadas. Ya había vivido tantos buenos momentos allí, pero ese día todo era diferente. La luz parecía más tenue, las voces a nuestro alrededor más distantes y la sonrisa de mi nuera, esa sonrisa demasiado dulce para ser genuina. Colocó el vaso delante de mí con fingida delicadeza, como si me ofreciera algo precioso. Me miró con los ojos entornados y dijo: «Isabel, vamos, tómalo. Te prometo que después de esto, todo va a mejorar». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Su voz era suave, casi melosa, pero tras ella parecía haber algo oculto, algo afilado. Aún así, me llevé el vaso a los labios, quizás por cortesía, quizás por amor a mi hijo, quizás por pura ingenuidad. El líquido bajó pesadamente por mi garganta. En cuestión de segundos, mis manos empezaron a temblar. La mesa pareció temblar. El suelo se movió como si estuviera vivo. «¿Estás bien?», preguntó. Pero no había preocupación, había expectación. Intenté responder, pero parecía que se me trababa la lengua. Me temblaron las rodillas, y fue entonces cuando se levantó rápidamente, me agarró del brazo y dijo: «Ven, te ayudo, vamos a casa, solo necesitas descansar». Pero mientras me guiaba hacia la salida del restaurante, se acercó a mi oído y susurró con una calma gélida: «No vas a recordar nada cuando despiertes». El mundo me dio vueltas, se me heló el estómago. Y en ese instante, incluso drogado, incluso al borde del desmayo, comprendí. Ella tenía un plan que me involucraba y que necesitaba mi silencio. Sentía las piernas débiles, vivía borroso. Oía risas a lo lejos, el tintineo de los cubiertos, alguien llamando a un camarero. Todo parecía demasiado lejano, como si me estuvieran sacando de mi propia vida. Entonces oí pasos apresurados. Y una mano firme me agarró del brazo antes de que cayera al suelo. «Señora», exclamó una voz masculina, alarmada. «Espere, está temblando. ¿Quién le hizo esto?». Intenté responder, pero no me salió ningún sonido. Solo pude mirarlo con ojos desesperados, suplicando ayuda sin palabras. Miró a mi nuera y frunció el ceño con sospecha. «Ella no se siente bien. Voy a pedir ayuda». La mano de mi nuera presionaba mi hombro, como si quisiera silenciarme por la fuerza. «No hace falta», dijo con firmeza. «Yo me encargaré de ella». Pero el hombre no me creyó. Me miró de nuevo, vio mi cuerpo inerte, mi respiración entrecortada, mi piel fría. «Señora», él repetió, agora más suave, «parpadea si necesita ayuda». Y parpadeé. Parpadeé con todas las fuerzas que me quedaban. Su expresión cambió instantáneamente. «Déjamela a mí», dijo. «Esto no está bien». Mi nuera intentó protestar, pero el mundo ya se oscurecía. Solo sentí al hombre agarrarme por los hombros, sosteniéndome, y escuché su voz resonando mientras todo se desvanecía. Aguanta, 10 minutos, y yo descubro qué está pasando, y entonces todo se derrumbó. Pero esa caída no fue el final. Fue el comienzo de algo que solo comprendería mucho más tarde. La conspiración que mi nuera llevaba meses, quizá años, tramando, y que casi me arrebató todo lo que era mío. Desperté horas después, pero no en mi casa, no en mi habitación, y no con la misma certeza que antes. A partir de ese día, mi vida se dividió en antes y después del jugo, después de ese susurro, después de ese hombre desconocido que apareció en el último segundo. Y yo aún no sabía que él sería una pieza clave en mi venganza. Al abrir los ojos, lo primero que percibí fue el olor a alcohol de hospital. Lo segundo fue un peso en el pecho,
como si mi cuerpo aún intentara despertar de una inmersión profunda. La luz brillante me molestaba los ojos, y durante unos segundos no pude entender dónde estaba, quién me había traído, qué había sucedido después de ese susurro que me atravesó el alma. Giré lentamente la cabeza y vi un techo blanco, una cortina azul a mi lado y un monitor que sonaba con mis latidos. Un hospital. Estaba en un hospital. Pero ¿cómo llegué allí? Intenté levantar el brazo, pero lo sentía como si fuera de piedra. Tenía la boca seca, los labios agrietados. Intenté recordar mi último instante consciente, el restaurante, el vaso, la mano firme sujetándome el brazo, la voz masculina diciéndome que parpadeara si necesitaba ayuda. Mi nuera. Dios mío. Su mirada. El terror me atravesó como una espada. Sentí una lágrima cálida deslizarse discretamente por la comisura de mi rostro. Hacía años que no lloraba. Soy una mujer de 67 años, endurecida por la pérdida, el trabajo duro, la enfermedad y las despedidas difíciles. Pensé que nada más podría derribarme, pero la traición en la propia familia, eso, sí, te desgarra hasta el alma. ¿Está despierta, señora? Escuché una voz suave que se acercaba. Apareció una enfermera joven, con una sonrisa profesional pero sincera. Me revisó los signos vitales y dijo: «No te esfuerces. Tuviste una intoxicación alimentaria. Sigues débil. Intoxicación». La palabra seguía resonando en mi mente, como un sello que confirmaba lo que ya sospechaba. Algo se había puesto en ese jugo. ¿Quién me trajo aquí?», pregunté con dificultad. Un hombre joven, alto, moreno, muy preocupado por la señora. Dijo que la vio casi desmayarse en el restaurante. Insistió en llamar a una ambulancia. Fue rápida. Gracias a él, llegó a tiempo. Se me encogió el corazón. Así que no había sido solo un extraño curioso. De verdad se preocupaba. Me salvó. ¿Dejó algún nombre?, pregunté, intentando controlar mi ansiedad. Sí, lo hizo. Miró un portapapeles. Matías Herrera. Matías. El nombre sonaba firme, protector. Cerré los ojos un momento, intentando procesarlo todo. Él había sido el único entre decenas de personas que vio algo malo. El único que no le creyó a mi nuera. El único que escuchó la súplica silenciosa que hice con un parpadeo desesperado. «¿Quieres que llame a alguien de tu familia?», preguntó la enfermera. Todo mi cuerpo se puso rígido. Familia. Pensé en mi hijo Lucas, y un dolor intenso empezó a invadir mi pecho. Siempre fue mi dulce niño, mi fiel compañero, mi mayor alegría. Lo crié prácticamente sola. Trabajé como costurera durante 30 años para asegurar su educación, comida caliente en la mesa y un hogar al que siempre pudiera regresar. Pero desde que se casó con Carolina, mi nuera, Carolina, era como una sombra que se colaba en mi casa, reorganizando las cosas sin preguntar, opinando donde no debía, corrigiendo la forma en que le hablaba a mi propio hijo. Intenté aceptarlo. Juro que lo intenté. Pero cada gesto suyo tenía un dejo de control. Cada sonrisa, un dejo de arrogancia, y poco a poco mi Lucas se alejó de mí, hasta que dejé de reconocer al niño que había criado. Pensé en ella ofreciéndome el jugo, en su sonrisa demasiado dulce, en su último susurro: «No recordarás nada cuando despiertes». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No», le respondí a la enfermera con la voz temblorosa, «no quiero que llamen a nadie de mi familia. A nadie». Ella me miró sorprendida, pero no insistió. Necesitaba entenderlo todo primero. Necesitaba atar cabos antes de que Carolina descubriera que su plan no había funcionado. Respiré hondo, intentando recuperar fuerzas. La enfermera se fue lentamente, dejando la cortina ligeramente abierta. Podía oír tenues sonidos de otros pacientes, pasos, voces lejanas, y luego, unos minutos después, entró alguien. «¿Dona Isabel?». Reconocería esa voz entre mil, profunda, firme, preocupada. Era él. Matías entró lentamente, con un abrigo en las manos. Tendría unos 40 y tantos años, quizá. Ojos oscuros, mirada sincera. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una profunda gratitud, como si el universo lo hubiera puesto en mi camino justo cuando más lo necesitaba. Empezó algo incómodo. «Solo quería saber si estás bien. Cuando la ambulancia te llevó, no supe qué pasó». Intenté sonreír. «Estoy viva. Gracias a ti». Se acercó al borde de la cama. «Vi cuando bebiste el jugo. Vi cómo tu cuerpo se relajaba de repente.
Vi a tu nuera insistiendo en que te sacáramos de ahí rápido. Sabía que algo andaba mal. Mi pecho se apretó. Mi instinto maternal quería proteger a mi hijo. Quería creer que todo había sido un malentendido. Pero, en el fondo, siempre lo presentí. Siempre había algo oscuro tras los delicados gestos de Carolina. Algo calculado. ¿Escuchaste lo que dijo?, pregunté. Matías asintió lentamente. Sí, lo oí. No recordarás nada cuando despiertes. No iba a dejarlo pasar. Una oleada de vergüenza y rabia me invadió. Vergüenza por haberle creído. Rabia por haberme dejado vulnerable. Empecé a temblar, y Matías me tocó la mano con suavidad. No estás solo. Si quieres hablar, estoy aquí. Esas palabras. Cuando la vida te tira al suelo, una mano extendida tiene el poder de levantarte por completo. Respiré profundamente, tratando de organizar el caos dentro de mí. Matías, dije débilmente, mi nuera tiene un plan, solo que no sé cuál es. Acercó una silla y se sentó a mi lado, con aspecto serio. Así que vamos a descubrirlo juntos. Mi corazón latía más rápido, juntos, una palabra que no había escuchado en mucho tiempo. Desde ese momento, lo supe. Mi supervivencia no había sido pura suerte, había sido una advertencia, había sido la primera señal de que algo grave estaba a punto de ocurrir, algo relacionado con mi casa, con mi herencia, con los documentos que Carolina le había estado pidiendo a mi hijo que me convenciera de firmar. Y en ese hospital, inmóvil, con el cuerpo drogado y la mente intentando recuperarse, me hice mi primera promesa. Ya no sería una víctima. Si mi nuera quisiera un juego sucio, pronto descubriría que no hay fuerza más poderosa que la de una mujer madura que finalmente ha despertado. Y por primera vez en años sentí algo que hacía tiempo que no me tocaba el corazón: determinación. Me quedé en el hospital unas horas más, intentando recuperar el control de mi cuerpo. La droga que Carolina puso en el jugo, porque ya no me cabía duda, seguía corriendo por mis venas, dejándome la mente pesada y el pecho oprimido. Pero aún así, algo dentro de mí despertaba. Una fuerza ancestral, una fuerza que creía extinguida, empezaba a reavivarse como brasas bajo las cenizas. Cuando Matías regresó a la habitación con una botella de agua, noté algo en su mirada. No era solo preocupación, era atención. Era la seriedad de quien ha visto el mal de cerca y sabe cuándo algo está a punto de estallar. Tienes que beber despacio, dijo, entregándome la botella. Tu cuerpo aún se está recuperando. Recogí el objeto con manos temblorosas. El agua se desbordó, desgarrándome la garganta reseca, pero me devolvió un poco de vida. Matías, dije, mirándolo a los ojos, ¿por qué me ayudaste? Podría haber sido un cliente más del restaurante, podría haberte ignorado, pero tú no me ignoraste. Respiró profundamente y apoyó los codos sobre las rodillas, porque lo he visto suceder antes. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Antes? Él asintió, mirando al suelo como si intentara alejar un recuerdo pesado. Mi madre. Pasó por algo muy parecido y nadie la vio, nadie la ayudó. Y eso le salió caro. Aprendí a no callarme cuando algo parece ir mal. Un dolor me atravesó el pecho. No era solo empatía. Era un reconocimiento silencioso, como si dos historias rotas se hubieran encontrado en medio del camino. Puse mi mano encima de la suya. Lo siento mucho. Él sonrió tristemente. Yo también. Pero quizá ayudarte sea una forma de hacer las cosas de otra manera esta vez. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un silencio que decía tanto que las palabras serían un desperdicio. Entonces mi teléfono celular comenzó a vibrar dentro de mi bolso, que estaba colgado en el asiento a mi lado. Mi corazón se aceleró. Ya sabía quién era. Carolina. Matías recogió la bolsa y me la entregó con cuidado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía tocar la pantalla. La llamada se cortó. En segundos empezó otra. «Contéstale», dijo Matías. «A ver qué dice». Respiré profundamente y pasé el dedo por la pantalla. «Isabel», a voz de Carolina Sou desesperada. Mas había algo falso allí, algo calculado. «Dios mío, ¿dónde estás? Te he estado llamando. Lucas está preocupado». Era mentira, lo sabía. «Estoy en el hospital», respondí secamente. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio, demasiado breve para ser una sorpresa genuina, lo suficientemente largo como para contener el miedo y la irritación. «No hospital?» ela repetiu, com aquela voz doce que eu agora reconhecía como veneno. «Pero
¿Por qué no me dijiste nada? Yo te llevé a casa. Al oír esto, Matías frunció el ceño inmediatamente. Apreté el teléfono con fuerza. No me llevaste a casa, Carolina. Silencio. Esta vez, profundo, denso. Ella no esperaba que yo lo recordara. Yo pensé que estabas cansada. Yo solo quise ayudarte. Sentí que se me revolvía el estómago. Me diste algo, en el jugo, lo sé. Al otro lado del teléfono, se quedó sin aliento por un instante. Entonces se oyó una risa débil. La risa de alguien que intentaba parecer inocente. Isabel, por favor, ¿cómo puedes decir eso? Te quiero tanto, ¿sabes? Miré a Matías. Me observaba con una mirada fija, como diciéndome, no te dejes engañar. Y no me lo permití. Carolina, casi muero hoy. Se oyó un ruido rápido e impactante, como si hubiera tirado algo, o como si su máscara se hubiera roto por un instante. Lucas está muy preocupado, dijo, ignorando todo lo que le había dicho. Va a recogerte. Dile dónde estás. Cerré los ojos. Lucas, mi hijo, el chico que tanto protegí, y ahora alguien lo estaba usando en mi contra. No lo voy a decir, respondí con más firmeza de la que imaginaba poseer. Su silencio cambió. Ya no era el silencio de la sorpresa, era el silencio de la irritación. Isabel, estás confundida. No lo soy. Sí, lo es. Te llevé a casa, te cuidé. ¿No te acuerdas? Las drogas causan confusión. Ella se detuvo. Me quedé congelado. Ella se dio cuenta. Y ella sabía que me había dado cuenta. Estábamos en una batalla silenciosa. Una batalla que ella creía que no era lo suficientemente fuerte para librar. Pero lo era. Colgué el teléfono sin decir nada más. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el dispositivo. Matías tomó el celular de mi mano y lo colocó sobre la mesa de noche. Está nerviosa, dijo. Nerviosa porque algo salió mal. Asentí lentamente. Matías no solo quería que lo olvidara, quería que me sintiera vulnerable. Mi casa, mis documentos. Ella y mi hijo llevan semanas insistiendo en que firme algo, y yo siempre les digo que no. Su expresión cambió, se puso serio, muy serio. ¿No crees que...? Creo, interrumpí, sintiendo un nudo en el estómago, que Carolina quiere quitarme de en medio. No sé si es para quitarme la casa, la pensión o simplemente para silenciarme, pero sé que tiene un plan, y que hoy fue el primer paso. Matías respiró profundamente. Así que, señora Isabel, tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Levanté los ojos. ¿Cómo esto? Acercó la silla a la cama. Dijiste que Carolina y su hijo quieren que firmes documentos. ¿Es correcto? Ausente. Y ella opera en la sombra. Hace cosas sin que nadie se dé cuenta. ¿Verdad? Asentí de nuevo. Él entrecerró los ojos. Lo intentará de nuevo. Lo intentará cuando menos te lo esperes. Y ahí es cuando la atraparemos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Nosotros?, pregunté. Matías sonrió, una sonrisa leve y honesta. Sí, señora Isabel, no afrontará esto sola. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, de esperanza. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una aliada. Y dentro de mí, algo empezó a crecer, una determinación firme y madura, de esas que solo comprenden quienes han sufrido mucho. No dejaría que Carolina me destruyera. No, iba a averiguarlo todo. Y cuando llegó el momento, yo iba a ganar. Me dieron de alta a última hora de la tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse tras los amplios ventanales del hospital. La luz naranja se filtraba a través del cristal como una silenciosa advertencia de que algo importante estaba a punto de suceder. El día terminaba, pero la guerra comenzaba allí. Matías caminaba a mi lado, sosteniendo mi mochila y guiándome con cuidado. Todavía estaba débil, pero mi mente ardía. Cada paso que daba parecía encender otra chispa de mi coraje. ¿Seguro que no quieres contárselo a nadie de la familia?, preguntó Matías abriendo la puerta de salida. Me detuve en la puerta, respirando el aire frío de la calle. Afuera, todo parecía demasiado normal. Gente caminando, voces lejanas, coches pasando. Nadie imaginaba que una mujer de 67 años acababa de escapar de una trampa dentro de su propia familia. Lo miré con convicción. Nadie. Cuanto menos sepan, mejor. Matías asintió. Lo entendió. Quizás incluso mejor que yo. Me llevó a su coche, un sedán sencillo pero bien cuidado. Abrió la puerta con cuidado, como si supiera que cualquier movimiento brusco podía quebrar a alguien, pero yo no iba a quebrarme. Ya no. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras subía al coche. Me tomó unos segundos responder.
A mi casa, dije, sintiendo un nudo en el corazón. Necesito ver qué ha estado haciendo. Necesito ver si hay algo fuera de lugar. Matías se puso el cinturón de seguridad y arrancó el coche. Hasta entonces, cuéntamelo todo, dijo. Absolutamente todo. Y conté. Le conté sobre los últimos meses, cómo Carolina empezó a venir a mi casa, incluso cuando Lucas no estaba. Cómo reorganizaba mis cosas como si fuera la dueña de todo. Cómo hacía comentarios sutiles que menoscababan mis recuerdos, mis decisiones, mi vida. Cómo intentaba aislar a Lucas de mí, siempre dejando claro, incluso sin decirlo, que yo era una molestia, un obstáculo en su camino. Le dije que ella seguía insinuando que yo era demasiado mayor, que olvidaba cosas y que tal vez era hora de dejar que Lucas se hiciera cargo de las responsabilidades familiares. Y por último, hablé de los roles, documentos que ella decía que eran simples, formalidades, pero que yo nunca quise firmar. Y cada vez que me negaba, su expresión cambiaba. Su sonrisa se tensó, entrecerró los ojos, su tono de voz se endureció. Quería algo, concluí, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba. Algo que dependía de que yo no estorbara. Matías frunció el ceño. Quizás quería demostrar que eres incapaz de tomar decisiones por ti mismo. Si te drogó, te confundió, te hizo parecer desorientado, Lucas la creería, añadí, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre la cree. El silencio que se instaló dentro del coche era denso, pero no estaba vacío. Era el silencio de quien comprende la magnitud del peligro. Al llegar a mi casa, sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido. La fachada parecía exactamente igual. Las plantas del balcón parecían idénticas. Todo parecía normal. Y eso fue precisamente lo que más me asustó. Las cosas malas se esconden bien en lugares familiares. Matías bajó primero y miró a su alrededor con atención, como si evaluara el terreno. Luego me abrió la puerta. Respiré profundamente y me atreví a entrar. El olor de la casa me golpeó como un puñetazo en el pecho. Un olor que conocía desde hacía décadas. El olor a madera vieja, a detergente neutro, a toda mi vida apretujada entre cuatro paredes. Pero al mismo tiempo había algo extraño. Una ausencia, como si alguien hubiera borrado algo que una vez existió allí. Todo sigue igual, murmuré, caminando hacia la sala de estar. Pero a medida que mis ojos recorrían la habitación, pequeños detalles comenzaron a destacarse. Pequeño, pero enorme para quien conoce cada centímetro de su casa. El marco de fotos que estaba en el estante estaba orientado hacia atrás. El mantel de ganchillo que estaba sobre la mesa estaba doblado al revés. Y en el armario donde guardaba mis documentos más importantes, el cajón estaba un poco torcido. Matías se dio cuenta. Ella vino aquí hoy, dijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ardía por dentro. Caminé lentamente hacia el cajón, casi con miedo de abrirlo y encontrarlo vacío. Pero al abrirlo, vi todos mis papeles esparcidos. Mi escritura de propiedad estaba fuera de la carpeta. Mi firma estaba escrita encima con un papel de filtro doblado. Los documentos personales estaban fuera de su lugar, como si alguien los hubiera sacado, examinado y guardado apresuradamente. Buscaba algo, dijo Matías, tocando los papeles con cuidado. O intentó copiar tu firma. Todo mi cuerpo temblaba. Matías, me quieres sacar de aquí. Él me miró fijamente. Y no lo lograrás. No mientras estemos un paso por delante. Fue entonces cuando oímos un ruido afuera, un aparcamiento para coches. Se me heló la sangre al reconocer el portazo. Lucas, mi hijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza de ansiedad. Matías se levantó de inmediato, protegiéndome con su cuerpo sin darse cuenta. Quédate detrás de mí, dijo. Pero no me quedé. Caminé hacia el centro de la habitación, con el corazón latiéndome con fuerza en el cuello. La puerta se abrió sin siquiera llamar, como si la casa ya no fuera mía. Lucas entró corriendo, con el rostro tenso, el móvil en la mano y los ojos encendidos. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondiste? Carolina está desesperada». Ella se detuvo cuando vio a Matías, y su expresión cambió. Instantáneamente. Era la mirada de alguien influenciado, alguien manipulado, alguien que ya había recibido una versión de la historia antes de escuchar la verdad. «¿Quién es?», preguntó caminando hacia mí. «¿Qué hace aquí?». Matías se mantuvo firme. «Hoy ayudé a tu madre. No se sentía bien.
La llevé al hospital. Lucas frunció el ceño. ¿En el hospital? Estaba conmigo. La dejé en casa. Respiré profundamente y sentí que el dolor subía como una ola. Lucas, dije intentando mantener la voz firme. Tu esposa te mintió, parpadeó, confundido. ¿Cómo esto? Me puso algo en el jugo, casi me desmayo. Si no fuera por Matías, quizá no estaría aquí. Lucas soltó una risa breve e incrédula. Mamá, por Dios, mira lo que dices. Carolina jamás haría eso. ¡Jamás! Matías dio un paso adelante. Lo vi, lo oí, estuve allí. Lucas lo miró como si fuera un enemigo. ¿Y quién eres tú para hablar de mi familia? Ni siquiera conoces a mi madre. Matías abrió la boca para responder, pero le toqué el brazo y miré a mi hijo a los ojos. Lucas, puede que no me creas ahora, pero te lo demostraré, y cuando lo demuestre, espero que tengas el valor de mirarme a los ojos. Su rostro se endureció, y en ese momento me di cuenta, perdería a Lucas antes de poder recuperarlo, pero no desperdiciaría mi vida, y menos aún mi dignidad. Lucas respiró hondo, se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe al salir. El sonido resonó por toda la casa. Cuando volvió el silencio, Matías se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. Esto va a doler, dijo, pero no estás sola. Y por primera vez esa noche, creí. En realidad no lo estaba. Esa casa ya no sería escenario de manipulaciones. A partir de ahí, sería un campo de batalla. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho y nos permite seguir ofreciéndote contenido como este. Todavía recuerdo el silencio que se apoderó de mi casa después de que mi hijo diera un portazo. Era un silencio que pesaba en el aire, un silencio que no provenía de la ausencia de sonido, sino de la ausencia de comprensión. Y esa ausencia duele más que cualquier grito. Matías se quedó allí, a mi lado, como si comprendiera que ese momento me estaba destrozando el corazón. Me ardían los ojos, pero no lloré. Me negué a llorar. Ya he llorado demasiado por Lucas. Llorar no soluciona nada cuando la otra persona ha decidido creer la mentira. Respiré profundamente, respirando como si intentara encontrar fuerza dentro de un cuerpo cansado. Me dolió, dije finalmente. Lo sé, respondió Matías, pero me duele porque todavía lo amas. Esas palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo afilado. Tenía razón. El amor de una madre es una cuerda que no se rompe, solo se estira hasta casi doler. Pero necesitaba resistir. Lucas estaba envenenado, no por drogas, sino por las palabras suaves, calculadas y dulces de Carolina. Palabras que sonaban a cariño, pero eran espadas. Matías me miró fijamente. ¿Qué es exactamente lo que más te preocupa en este momento? Me volví hacia el mueble donde habían rebuscado mis documentos. El cajón seguía torcido. Me dolía como si me hubieran invadido el cuerpo. Caminé lentamente hacia él y comencé a reorganizar los papeles. Carolina quiere esta casa, respondí. Y quiere mi firma. Sabe que sin mí todo es más fácil de conseguir. Matías se cruzó de brazos, perdido en sus pensamientos. ¿Y crees que lo intentaría de nuevo? Lo miré fijamente. Ella no se rinde, simplemente cambia de estrategia. Él asintió lentamente. Así que necesitamos pruebas, necesitamos documentarlo todo. Eso despertó algo dentro de mí. Una chispa, una vieja brasa que creía extinguida. Evidencia. He vivido lo suficiente para saber que cuando la verdad se esconde tras sonrisas perfectas, solo sale a la luz con esfuerzo, pero sale a la luz, y yo estaba dispuesto a escarbar. Matías, ¿de verdad quieres ayudarme? Pregunté mirándolo a los ojos. Sonrió de forma sencilla, directa y sin vacilar. Quiero eso. La gente buena merece a alguien a su lado cuando la vida se pone difícil. Hacía años que no escuchaba nada tan sincero. Sentí que las lágrimas volvían a brotar, pero me las tragué. Esta batalla exigía una Isabel fuerte, una Isabel a la que ni siquiera Carolina se habría imaginado enfrentarse. Matías me ayudó a sentarme en el sofá. Notó que me faltaba la respiración, no por debilidad física, sino por la tensión emocional. Cuéntame más sobre ella, pidió. Quiero entender con quién estamos tratando. Respiré profundamente y comencé. Cuando Lucas la trajo a casa por primera vez, era encantadora. Una sonrisa tímida, palabras dulces, siempre dispuesta a ayudar. Le creí de verdad. Me llamaba querida suegra, preparaba mis platos favoritos y me pedía consejos sobre el matrimonio.
Pensé que de verdad quería una familia. Matías escuchó en silencio, pero después de la boda cambió. Poco a poco. Primero, empezó a insinuarme que no debería vivir sola. Luego, dijo que la casa era demasiado grande para mí. Después, empezó a organizar las cosas sin preguntar, a criticar mis recuerdos y a reírse cuando olvidaba algo. Sentí que me ardía el pecho. Pero lo peor fue cuando empezó a decirle a Lucas que estaba confundida, que me estaba volviendo senil. Es típico, murmuró Matías, para debilitar la reputación de la víctima. Exactamente, asentí. Preparó el terreno, y hoy intentó drogarme, desorientarme, hacerme parecer incapaz. Matías me miró con la comprensión de quien ya había vivido un dolor similar. Eso me dio fuerzas. Ya te diste cuenta de que quiere aislarte, dijo, y hoy vio que fracasó. Cerré los ojos por un momento. Sí, y lo va a intentar de nuevo. Lo sabía. En lo más profundo de mi alma, lo sabía. Y también sabía que Lucas sería parte de su plan, aunque fuera en contra de su voluntad, porque cuando alguien controla la mente, también controla el corazón. El timbre de mi celular interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje. Recogí el dispositivo. De Lucas. Mamá, vuelve hoy a casa de Carolina. Necesitamos hablar. Está muy alterada. Quiero entender qué pasó. Mi pecho se apretó. Le mostré el mensaje a Matías. No te vas, dijo categóricamente. Esto es una trampa. Mi respiración se volvió tensa. Lo sé, pero si no voy, Carolina dirá que me estoy escapando, que estoy delirando, que no estoy en condiciones de decidir nada. Lo va a decir de todas formas, respondió Matías. La diferencia es que si vas, te vuelves vulnerable. Sabía que tenía razón, pero también sabía algo más. Cuando se trata con manipuladores, lo que más buscan es retirarse. Negarse a irse podría usarse en mi contra más adelante. Lo pensaré, respondí, guardando lentamente mi teléfono. Matías se aproximó. Hagamos esto. Antes de tomar cualquier decisión, necesitamos reunir pruebas. ¿Tienes algo guardado? ¿Mensajes antiguos? ¿Testigos? ¿Registros? Pensé. Traté de sacarlo de mi memoria, y entonces me acordé. El vecino. Señor Alfredo. Un hombre de 80 años que siempre se sentaba en el porche. Había visto a Carolina entrar y salir de mi casa varias veces, sobre todo cuando Lucas no estaba. Ya había hecho comentarios al respecto. Quizás, murmuré, Alfredo sabe cosas. Matías sonrió. Perfecto. Podría ser un buen comienzo, pero a veces al destino le gusta cortarnos el camino antes de que podamos recorrerlo, porque en ese momento alguien tocó a la puerta. 3 golpes, empresas, intencional. Me quedé congelado. Matías se enderezó inmediatamente. No la abras, susurró. Déjame ver quién es. Caminó silenciosamente hacia la puerta, miró por la mirilla y regresó con una expresión tensa. Soy Carolina. Mi corazón se hundió. Ella vino a mi casa, sin previo aviso, sin miedo, sin disfraces. Matías me agarró el brazo. Quédate detrás de mí, no dejes que te intimide. Pero no me moví. Me quedé mirando fijamente la puerta. Un sentimiento inesperado se apoderó de mí. Enojo, ira caliente, madura y silenciosa. Respiré profundamente. Matías, abra a porta. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás seguro? Sí. Quiero mirarla a los ojos. Quiero ver cómo se comporta ahora que sabe que no me desmayé, que no lo olvidé, que lo recuerdo todo. Matías dudó un segundo, pero confió en él y abrió la puerta. Carolina dio un paso atrás, una sonrisa dulce, falsa y calculada. Pero en los ojos. Había algo en sus ojos que no podía ocultar, miedo, y esa fue la primera victoria en mi guerra. Carolina entró lentamente, como si cruzara la sala de un teatro donde cada paso debía parecer perfecto. Siempre había sido así, movimientos suaves, voz dulce, postura impecable. La mujer que cualquiera llamaría educada, delicada, angelical. Pero yo ya había visto lo que se escondía bajo esa apariencia, y ahora, con la droga que me dio todavía circulando por mis venas, podía ver más claramente que nunca. Isabel, dijo, con esa fingida preocupación en el rostro. Menudo susto nos diste. Lucas y yo estamos muy preocupados. ¿Por qué no respondiste a mis llamadas? La observé como se observa a un depredador que intenta parecer dócil. Se había quitado el bolso del hombro y lo sostenía con ambas manos, como si fuera un gesto de fragilidad. Pero su postura decía lo contrario, alerta,
tensa, calculándolo todo. Matías se hizo a un lado, colocándose sutilmente entre nosotros. Carolina se dio cuenta y forzó una sonrisa. «¿Y quién es usted?», preguntó, con voz dulce de maíz para ser natural. Matías no se movió. «Soy quien ayudó a tu suegra hoy, y estoy aquí porque no está sola». Vi que su sonrisa flaqueaba por un instante, un solo instante, pero fue suficiente para que notara la grieta. Luego caminó hacia mí. No me eché atrás. «Isabel, cariño». Extendió la mano, pero Matías intervino antes de que pudiera tocarme. «Necesitamos hablar, solos los dos, tú y yo». La forma en que dijo «a solas» me dio escalofríos. Era como una orden, como si esperara que simplemente obedeciera. Pero yo no iba, no más. «Puedes hablar desde aquí», respondí con firmeza. Carolina parpadeó, sorprendida por mi resistencia. Claramente esperaba que me sintiera débil, confundida, vulnerable. Esperaba encontrar a la misma mujer de antes, la que se tragaba en silencio cada falta de respeto, cada humillación disfrazada de cariño. Pero esa mujer murió en el restaurante. Ella inclinó la cabeza, adoptando ese tono maternal que siempre usaba cuando quería manipular. «Isabel, no estás bien. La droga que tomaste te dejó confundida. Solo quiero ayudarte». Matías se cruzó de brazos. «Es interesante que sepas tan bien lo que tomó». Carolina se giró hacia él de un golpe, y vi que su máscara se tambaleaba. Su voz sonó más seca de lo que pretendía. «Eu estaba con ella, señor. Sei o que ela bebeu». Matías sonrió. «Yo también estuve allí, y lo que vi no me ayudó. Fue un intento de controlarme». Las fosas nasales de Carolina se dilataron ligeramente, señal de irritación contenida. «No sabes nada sobre nuestra familia», replicó ella. Di un paso adelante. «Entonces explícamelo, Carolina». Esa frase cayó como una piedra en el aire. Ella me miró y trató de recuperar la dulzura artificial. «Explícame. ¿Qué, Isabel? Te llevé a casa, te sentías mal, te cuidé». «Mentiste», le interrumpí. Su sonrisa se congeló. La miré profundamente a los ojos. «Lo recuerdo, Carolina». Carolina se quedó inmóvil, completamente inmóvil. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera detenido. «¿Recuerdas qué?», preguntó ella, casi en un susurro. «El jugo», respondí. «El sabor. Tus palabras. Lo que dijiste cuando me acompañaste a la salida del restaurante. No recordarás nada cuando despiertes». La sangre desapareció de su rostro. Fue un espectáculo silencioso. Primero la palidez, luego la rápida mirada desviada y después el intento desesperado de recuperar la compostura. «Isabel», respiró hondo, intentando reír. «Estás malinterpretando. Yo estaba nerviosa. Yo no dije eso». Dijo que sí, dije con firmeza. Y Matías lo oyó. Carolina finalmente lo miró con una mezcla de odio y miedo. Una mirada tan fría que por un instante recordé quién era ella en realidad. «Estás tramando algo contra mí», murmuró. Matías sonrió, pero no con ironía. «Eso seguro. No necesito planear nada. Los hechos hablan por sí solos». Ella respiró profundamente y trató de recuperar el control. «Isabel, cariño, Lucas está sufriendo. Quiere que estés con nosotros. Quiero que estés bien. Pero si sigues escuchando a desconocidos...». «Matías me salvó la vida», interrumpí. Carolina cerró la boca. Y fue entonces cuando se dio cuenta. La línea que me unía emocionalmente a ella se había cortado. Cambió de estrategia en ese mismo instante. Suavizó la voz, bajó la mirada y se posicionó como víctima. «Oye, solo quería ayudarte. Sabes que te quiero como a una madre. Para», dije en voz baja. «No te acuestes en mi casa». Ella temblaba discretamente. La máscara se estaba cayendo. «Carolina», continué acercándome, «sé que viniste hoy. Sé que revisaste mis documentos. Sé que buscabas algo». Ella abrió la boca, sorprendida. Matías levantó la barbilla en señal de confirmación. Tú no sabes de qué estás hablando», susurró, apretando su bolso contra su pecho como si intentara protegerse. «Sí, lo sé», respondí. Fuimos interrumpidos por otro sonido. La puerta se abrió, y alguien entró corriendo. Un segundo después, Lucas apareció en la puerta, sin aliento, mirando a todos como si hubiera entrado en un incendio. «¿Qué está pasando aquí?». La tensión aumentó como humo tóxico. Carolina corrió rápidamente hacia él y se colocó detrás de su brazo como una niña asustada. «Cariño, me están acusando. Yo no hice nada. Tu mamá está confundida». Y allí,
Ante mis ojos, comenzó el espectáculo más cruel. Lucas agarró a Carolina por los hombros, como si fuera la víctima. Mi corazón se hundió. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?» Mis piernas casi cedieron, pero me mantuve firme. «Lucas, mírame a los ojos, por favor, eso es todo». Él dudó. Solo un poquito, pero él dudó. «Lucas», continué, en voz baja, sincera, cruda. «En el restaurante, tu mujer intentó drogarme. Casi me desmayo. Matías me salvó. Si él no hubiera estado allí, me tragué el nudo. Me estarías enterrando hoy». Lucas dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «Es absurdo», murmuró. «No puede ser cierto». Carolina le apretó la mano con fuerza, como quien sostiene una marioneta. «Amor, por favor, no permitas que ella nos destruya». Pero esta vez Lucas no la miró directamente. Él me miró, para mí, y vi que algo cambiaba. Una pequeña chispa, pero real. Duda. Carolina vio, y dentro de sus ojos, la máscara finalmente se rompió por completo. Se dio cuenta de que estaba empezando a perder el control. Y cuando los manipuladores pierden el control, se vuelven peligrosos. Muy peligroso. Ella tiró de Lucas hacia atrás. «Vamos, cariño. Está enferma. Tenemos que irnos». Lucas todavía me estaba mirando. Pude ver la lucha interna dentro de él. Él quería creer en mí. Quería creerle. Y quedó atrapado entre dos mundos. Y entonces, Carolina cometió su primer gran error. Un error tan grande que sería decisivo para el resto de la historia. Cuando ella jaló a Lucas para irse, su bolso se cayó. El contenido se derramó en el suelo, y entre labiales, cartera y llaves, también cayó una pequeña botella de color ámbar con tapa negra. Matías se agachó antes de que ella pudiera agarrarlo, y leyó la etiqueta. Él me miró, y luego para Lucas, y él dijo: «Esto no es perfume. Esta es benzodiazepina líquida». Carolina se quedó congelada. Lucas se puso pálido, y yo lo sabía. La guerra había dado un giro. El silencio que llenó la habitación después de que Matías pronunció esas 3 palabras, benzodiazepina líquida, fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo, acelerado, rebelde, vivo. Fue como si el aire se hubiera congelado a nuestro alrededor, como si allí nadie supiera respirar unos segundos. Lucas miró fijamente el frasco en las manos de Matías, como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Su expresión pasó por un torbellino de estados: confusión, incredulidad, miedo, desorientación y finalmente, algo que no había visto en él en mucho tiempo: preguntas sobre la esposa. Carolina, al notar esa fracción de segundo, intentó reaccionar antes de que el pensamiento se formara plenamente en su mente. Esto no es mío», dijo con la voz entrecortada. «Alguien metió esto en mi bolso. Es indignante». Pero su voz temblaba, y Lucas se dio cuenta. «Carolina», susurró, dando un paso al costado. «¿Qué es esto?». Ella se acercó más, agarrándolo del brazo como para sostenerse y no caer. «Cariño, escúchame, escucha. Esto no es lo que parece. Yo puedo explicarlo. Pero quien intenta explicar antes de ser acusado, revela culpabilidad». Matías sostuvo la botella entre sus dedos, haciéndola girar ligeramente bajo la luz. «Este tipo de sustancia no es común», dijo, mirando directamente a Lucas. «Se usa para sedación. Dependiendo de la dosis, causa confusión, pérdida de conciencia o algo peor». Lucas tragó saliva con fuerza. Me acerqué con pasos lentos pero firmes. «Lucas», dije con la voz más tranquila que pude, a pesar del temblor que sentía en mi interior, «tienes que ser sincero contigo mismo. Tu esposa insistió en que me tomara el jugo. Sentí un peso enseguida. Intentó sacarme del restaurante antes de que alguien me viera, y cuando Matías me detuvo, se puso nerviosa. Todo esto tiene un patrón». Carolina se giró hacia mí y me dio una bofetada. «¡Estás delirante!», gritó, quitándose por primera vez completamente la máscara. Esa frase cortó el aire como un cuchillo, porque en ese grito, ella demostró quién era realmente. Lucas dio un paso atrás de ella. «¿Por qué tienes eso en tu bolso, Carolina?», insistió. Buscó las palabras, pero no le salieron, como si intentara crear una historia que tuviera sentido, pero ninguna historia podría borrar eso. Entonces, como hacen los manipuladores cuando se sienten acorralados, pasó del ataque a la victimización. «Tú me estás persiguiendo», dijo, poniéndose la mano en el pecho, teatral y exageradamente.
Siempre he cuidado de tu madre, Lucas. Siempre. Y ahora ustedes dos me están atacando. Yo no puedo soportarlo más. Y ella empezó a llorar. Llanto fingido. Practicó el llanto. Lágrimas he visto miles de veces en los ojos de personas tratando de ocultar su propia culpa. Pero Lucas, aún conmocionado, seguía desgarrado. Su corazón era bueno. Y los buenos corazones tardan mucho en ver el mal en aquellos que aman. Carolina, dijo bajando la voz, estás llorando, pero no respondes. Carolina, sintiendo que el control se le escapaba entre los dedos, cambió nuevamente de estrategia. Lucas, cariño, quieres separarte de mí. Siempre lo ha hecho. Siempre te ha controlado. Se lo está inventando porque sabe que estás haciendo planes para nuestra vida juntos. Tiene miedo de perder la casa, de perderte a ti. Sentí que me ardía el pecho. Eso es mentira, respondí con firmeza. Nunca quise controlar a mi hijo, solo quería protegerlo. Carolina me miró con puro odio, pero no me desvié. Ya no le tenía miedo. Por primera vez la miré directamente, sin dudarlo, con la fuerza que ella siempre había intentado aplastar dentro de mí. Y algo cambió en su mirada, una sombra, una amenaza. Matías Sentiu. Caminó discretamente hasta que estuvo a mi lado. Lucas, dijo con firmeza, puede que no me creas, pero lo vi todo. Lo oí. Estaba justo al lado de tu madre cuando casi se cae al suelo, y tu esposa no mostró sorpresa ni preocupación. Solo quería sacarla de allí cuanto antes. Lucas se pasó la mano por el pelo, desesperado. Yo no sé qué pensar. Entonces piénsalo con calma, respondí. Pero primero, mírame, eso es todo. Él levantó los ojos, y allí, en ese instante, volví a ver a mi niño. Ya no era el títere que Carolina manipulaba con medias verdades, era Lucas, mi hijo. Fue en ese momento que Carolina se dio cuenta que lo estaba perdiendo. Al darse cuenta de esto, dejó de fingir. Su rostro cambió. La dulzura se ha ido. La fragilidad ha desaparecido. La voz melosa desapareció. Ella sintió frío, duro, sin mascarilla, y dijo, en voz baja, casi un susurro de veneno: Isabel, todavía no lo entiendes. Nunca has sabido lo que pasa a tu alrededor. Sentí que Matías se tensaba. Lucas frunció el ceño. Carolina dio un paso adelante. ¿Quieres la verdad?, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. Entonces escucha. El silencio se hizo tan pesado que parecía como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Ella continuó. No solo quiero la casa, lo quiero todo, todo lo que tiene Lucas, y todo lo que tienes tú, porque no mereces nada. Vives como si el mundo te debiera algo. Y yo trabajé para llegar hasta aquí. No voy a dejar que una vieja senil destruya lo que es mío. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Matías se aproximó. Respiré profundamente y me di cuenta de que, por primera vez, ella se entregó. Ella mostró su verdadero carácter, sin mascarilla, sin filtro. Pero el mayor impacto aún estaba por llegar, porque levantó la barbilla, miró a Lucas y dijo con calma: «No tienes idea del plan que he elaborado». Esa frase cayó como un trueno en la habitación. Y yo sabía que aquello era solo el principio de la tormenta. Pero también aprendí algo más. Ya no era la víctima de la historia. Yo fui el testigo despierto, la mujer que finalmente vio las sombras. Y ahora iba a enfrentarlos, con inteligencia, con estrategia, con la verdad y con aliados. Porque Carolina tenía un plan, pero a partir de ese momento, a mí también me pasó eso. El silencio que siguió a la sentencia de Carolina no fue solo silencio. Fue un pronunciamiento. Fue como si un viento helado hubiera barrido la casa, borrando cualquier recuerdo de paz. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mi cuello. Lucas dio 2 pasos hacia atrás, casi tropezando con la alfombra. «¿Qué quieres decir con...? ¿Qué plan?», preguntó con la voz quebrada. Carolina no respondió de inmediato. Ella simplemente sonrió. Una sonrisa torcida y amarga, completamente diferente de las sonrisas falsamente dulces que también conocía. «¿De verdad crees?», dijo cruzándose de brazos, «que iba a pasar años viviendo contigo sin construir nada, sin preparar nada?» Sus palabras cortaron el aire. «Nada de lo que hice fue casualidad», continuó. «Ni la cercanía forzada contigo, Isabel, ni las visitas constantes, ni las sugerencias para reorganizar tu casa, ni las conversaciones con Lucas sobre cuidarte. Todo estaba calculado.
Lucas se llevó la mano a la cara. Carolina, esto es una locura. Ella se volvió hacia él bruscamente. ¿Locura? Locura es casarse con un hombre que no sabe proteger lo que tiene. Locura es vivir a la sombra de una suegra que insiste en controlarlo todo. Locura es fingir ser la nuera perfecta mientras te crees superior a mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era miedo, no era ira, estaba claro. La claridad de alguien que finalmente vio el alma de la persona que destruyó a su familia desde adentro. Luego me señaló. Tú, Isabel, siempre fuiste un obstáculo en mi camino. Siempre. Lucas te escuchaba más a ti que a mí. Te respetaba. Tú eras el obstáculo, así que hice lo que tenía que hacer. La confesión cayó como una cuchilla. Lucas meneó la cabeza, como si intentara despertar de una mala pesadilla. ¿Qué hiciste?, preguntó, casi rogando por una mentira que aliviara su dolor. Pero Carolina no tenía intención de ceder. Ella llegaría hasta el final. Te hice dudar de tu madre. Te hice creer que se le olvidaban las cosas. Te hice creer que se estaba volviendo frágil. Te convencí de que me necesitaba. Y lo creíste, porque eres débil. Lucas se tambaleó hacia atrás. Se me revolvió el estómago al ver a mi hijo derrumbarse por dentro. Carolina se dio cuenta de esto y continuó cruelmente. Y cuando vi que por fin llegaba la hora de heredar esta casa, preparé el último paso. Era sencillo. Muy sencillo, dejar a Isabel desorientada, llevarla al médico, obtener un informe médico, firmar un documento declarando que estaba incapacitada. Fin. Matías dio un paso adelante. Ibas a drogar a una anciana para robarle sus bienes. Eso es un delito grave. Carolina giró su rostro hacia él, entrecerró los ojos. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Un intruso? ¿Un salvador improbable? Esto no es asunto tuyo. Ahora sí, respondió Matías secamente. Y la señora Isabel no está sola. Carolina soltó una risita burlona, casi infantil. ¿No estás sola? ¿Crees que vas a salvarla? Qué bonito, qué tierno, pero inútil, porque todo lo que he hecho hasta ahora ya ha dejado huella. Lucas ya está tan involucrado, tan convencido, que aunque me fuera ahora, ustedes dos nunca reconstruirían esa relación. Ya he ganado. Eso dolió. Me dolió como si alguien hubiera puesto su mano dentro de mi pecho y hubiera apretado mi corazón con fuerza. Lucas cayó de rodillas al suelo, llevándose las manos a la cara. No, Carolina, tú. ¿Por qué? Ella lo observó durante unos segundos. ¿Quién murió? Sin tristeza, sin amor. Porque merezco algo mejor, respondió simplemente. Y fue en ese momento que todo cambió, porque la botella en la mano de Matías, que hasta entonces era solo un objeto, se convirtió en una prueba. Prueba de un crimen, prueba de intención, prueba de maldad. Matías guardó la botella en su bolsillo con calma, con la serenidad de quien sabe que tiene una carta de triunfo bajo la manga. Carolina se dio cuenta y entró en pánico. «¡Devuélvemelo ahora!», gritó, dando un paso hacia adelante. Matías levantó la mano. «Ni lo pienses, esto va a ir a la policía». Ella se puso pálida. Por primera vez, sintió miedo real. Tú no puedes hacerme esto. Yo soy su esposa y yo soy su madre», respondí, recuperando por fin la voz. «Y, a diferencia de ti, nunca le he hecho daño». Ella me miró como si quisiera destruirme con su mirada, pero me mantuve firme. Por primera vez en mi vida, me mantuve firme ante ella. Hasta que escuché un sonido que me rompió el corazón. Un hipo. Lucas. Mi hijo estaba sentado en el suelo, llorando como un niño pequeño, llorando por las ilusiones que había perdido, llorando por su esposa que nunca lo amó, llorando por la madre que dejó sola. Me acerqué lentamente. «Lucas», murmuré. Él miró hacia arriba, ojos llenos de lágrimas, rostro angustiado. «Mamá, perdóname, no vi, no pude percibir». Me arrodillé a su lado y tomé su rostro entre mis manos. «Nunca te culpé, hijo mío. Nunca. Todos hemos confiado en la gente equivocada en algún momento de la vida». Lloró aún más. Carolina dio un paso atrás. Por primera vez, estaba completamente sola y se dio cuenta. Matías sacó su celular. «Voy a llamar a la policía», dijo. Carolina corrió y trató de arrebatarle el dispositivo de la mano, pero Matías era más fuerte. La sujetó firmemente y la empujó hacia atrás con su antebrazo. Fue entonces cuando Carolina tropezó, cayó contra el mueble de la sala y algo volvió a caerse de la bolsa. Un sobre con mi nombre.
Sentí que mis piernas temblaban. Matías se agachó y lo recogió. El sobre estaba abierto. Dentro había documentos, mis copias de mi identificación, un trozo de papel con mi firma, falsificado, y una solicitud de medida cautelar, ya completada. Mi corazón se detuvo. Quería declararte incompetente, susurró Matías. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Eso fue todo, ese era el plan. Carolina se dio cuenta que había perdido, pero, como cualquiera que vive en las sombras, ella no renunció a seguir sufriendo. Nunca te creerán, gruñó. Siempre hay una manera de cambiar las tornas, pero esta vez no existía. Me levanté lentamente, fui hacia ella. Me acerqué tanto que pude sentir su respiración superficial, y dijo, con la calma de quien por fin ha despertado, Carolina, se acabó. Ya no destruirás lo que es mío. Ella me miró con ira, odio y desesperación, pero ya era demasiado tarde. Matías ya estaba al teléfono. Lucas, ya consciente, confirmó todo. Y yo sentí que la primera llama de la justicia comenzaba a encenderse dentro de mí. Desde ese momento supe, la venganza moral apenas comenzaba. La justicia ya estaba en camino. La policía llegó menos de 20 minutos después de que Matías hiciera la llamada. Fueron 20 minutos largos y silenciosos, sofocados por una tensión que parecía latir a través de las paredes de la casa. Carolina permaneció sentada en el sofá, respirando irregularmente, mirando ahora a la puerta, ahora a nosotros, como un animal acorralado que todavía intenta calcular una ruta de escape. Lucas estaba de pie en un rincón de la habitación, como si estuviera físicamente separado del caos, pero emocionalmente atrapado dentro de él. No podía apartar la vista del sobre que sostenía Matías, la prohibición, la firma falsificada, el plan. Pude ver el mundo de Lucas desmoronarse ante sus ojos. Matías caminaba de un lado a otro de la habitación, alerta, observándolo todo. Todavía sostenía el frasco de benzodiazepina, ahora envuelto en un trozo de papel para no borrar las huellas dactilares. Me quedé allí en silencio, intentando controlar el temblor que me invadía. No era miedo, ya no. Fue el shock de alguien que finalmente veía, sin velos, la crueldad de alguien que entró en la familia como un abrazo, y se reveló como un puño cerrado, pero no me iba a desmoronar, no esa noche. No después de sobrevivir a su plan. Cuando sonó el timbre, Carolina saltó como si se hubiera electrocutado. Luego de que Matías abrió la puerta, entraron 2 policías. Un hombre alto y de rostro serio, y una mujer de mirada firme, al ver mi estado, aún pálido, tembloroso, con las claras marcas de un envenenamiento reciente. Comprendieron de inmediato que algo grave estaba sucediendo. ¿Quién hizo la denuncia?, preguntó la policía. Yo, dijo Matías levantando la mano, y luego me lo explicó todo. Tómalo con calma, claramente, con precisión. Mientras hablaba, Carolina apretó los dedos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y usted, señora?, preguntó el policía, volviéndose hacia mí. ¿Puede confirmar lo que dijo? Respiré profundamente, y por primera vez mi voz salió fuerte, muy firme. Sí puedo. Mi nuera me ofreció jugo adulterado en un restaurante. En cuestión de minutos, perdí el control. Intentó sacarme de allí. La oí decir que no recordaría nada al despertar. Este hombre, señalé a Matías, me salvó. Si no fuera por él, tal vez no estaría aquí. La policía asintió, tomando notas. Entonces Lucas dio un paso adelante, con la voz atrapada en el pecho. Yo puedo confirmar que mi esposa, tragó saliva con dificultad, intentaba demostrar que mi madre no podía vivir sola. Llevaba meses diciéndolo. Nunca me di cuenta, nunca imaginé. La policía se acercó a él amablemente. No tienes la culpa. Los manipuladores hacen creer a la víctima lo que quieren. Lo importante es que la verdad ha salido a la luz. Fue entonces cuando Carolina explotó. ¡Mentiras!, gritó, poniéndose de pie de un salto. Están todos en mi contra. Yo no hice nada. Esa vieja quiere destruirme. Y él, señaló a Matías, se lo inventó todo. La policía levantó una ceja. Señora, por favor, cálmese. No me voy a calmar. Me estás arruinando la vida. No tengo nada que ver con esta medicación. Nada. Matías respiró profundamente y sacó la botella envuelta de su bolsillo. Entonces, ¿por qué estaba eso en tu bolso? Carolina se puso pálida, una palidez tan profunda que parecía quitarle el color del alma. Alguien puso eso ahí.
La policía se acercó. ¿Nos permitirías revisar tu bolso? Carolina dudó, miró a su alrededor. Buscó una solución inexistente. No, eso es una invasión de la privacidad. El policía respondió directamente. En caso de sospecha de delito, no es necesario. Podemos hacerlo aquí o en la comisaría. La decisión es suya. Una sombra de derrota cruzó sus ojos, y lo vi. Vi cuando ella cedió, no por arrepentimiento, sino porque se dio cuenta de que había perdido. Hazlo, murmuró ella, derrotada. La policía abrió su bolso y encontró más cosas. Cosas que me helaron la sangre. 2 tabletas sueltas, un pequeño bloc de notas con horarios, mis horarios, una lista de cosas que recordar decirle a Lucas, y una hoja de papel arrugada con notas escritas a mano. Si ella se resiste, insista en que está olvidando cosas. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Eso fue todo. Todas las pequeñas humillaciones, los comentarios, el tono de voz, manipulación, todo estaba allí, escrito, planificado. Señora Carolina, queda arrestada, dijo la policía con firmeza. Bajo sospecha de intento de envenenamiento, falsificación de documentos, intento de interdicción fraudulenta y coacción familiar. Carolina explotó. ¡No! ¡No puedes hacerme esto! ¡No sabes quién soy! Y entonces gritó algo que nunca olvidaré. No he perdido. Todavía no ha terminado. La policía la agarró del brazo y la sacó afuera mientras ella forcejeaba, maldecía, lloraba y amenazaba. Lucas se desplomó en el suelo, llorando suavemente. Matías me sujetó por los hombros, y yo me quedé allí, observando, mirando la puerta cerrarse detrás de Carolina, ver mi propia alma recuperar el aliento después de meses de asfixia, observando cómo la justicia empieza a actuar. Cuando el coche patrulla se marchó a toda velocidad, con Carolina todavía gritando, entendí algo. La justicia no puede devolver el tiempo perdido, no cura las heridas, no puede reconstruirse por sí solo, pero abre el camino, allana el camino para la reconstrucción, la verdad, de dignidad, de la fuerza, y estaba listo para dar el primer paso. Por primera vez en años, estaba libre de su sombra. Y solo entonces, con la casa nuevamente en silencio, Matías se acercó, puso una mano sobre mi hombro y dijo: «Ahora viene la parte más importante. Reconstruye tu vida y protege lo que es tuyo». Y yo respondí: «Ahora comienza mi venganza moral». Después de que la policía se llevó a Carolina, un silencio inquietante cayó sobre la casa. No era el pesado silencio de la tensión, era un tipo de silencio diferente. Un silencio más limpio, como si por primera vez en mucho tiempo aquella casa pudiese respirar sin miedo. Pero no había alegría en mí, aún no. La verdad había sido expuesta, pero las grietas emocionales todavía estaban abiertas. Lucas permaneció sentado en el suelo, con la cara entre las manos. Mi hijo, mi niño, mi pedazo de vida, tan perdido, tan herido por dentro. Me acerqué lentamente. «Lucas, mi amor, levántate, hijo». Lentamente levantó la cara y hubo un momento que me atravesó el alma. Tenía la expresión de un niño confundido, traicionado por la persona que creía que lo amaba. «Madre», susurró, «lo destruí todo. Yo lo permití. Te traté como si fueras incapaz, como si fueras una carga. Yo soy un monstruo». Me dolía el corazón. Me senté a su lado y le tomé las manos. «Lucas, no eres un monstruo. Eres un buen hombre que fue manipulado por alguien muy inteligente y muy cruel. Los manipuladores trabajan en la sombra, te hacen dudar de ti mismo y de las personas que más quieres, te aíslan sin que te des cuenta». Se mordió el labio con fuerza, tratando de contener las lágrimas. No me di cuenta, porque no quería que te dieras cuenta, pero debería haberlo visto. «Lucas, no es tu culpa». Se derrumbó y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Un grito profundo, contenido durante meses, sofocado por mentiras que creía que eran amor. Pasé mi mano por su cabello, tal como solía hacerlo cuando era pequeño, y me di cuenta de que, incluso a los 67 años, una madre nunca se cansa de cuidar. Matías nos observaba en silencio, con respeto, sin interferir. Sabía que él entendía este momento. Había una mezcla de compasión y calma en su mirada, la calma de alguien que ha vivido batallas emocionales similares. Después de unos minutos, Lucas respiró profundamente. «Mamá, quiero arreglarlo todo. Quiero protegerte ahora.
Quiero reconstruir nuestra relación. Juro que haré todo bien de ahora en adelante. Le sostuve la cara. No necesitas jurar nada, solo necesitas estar conmigo. Es suficiente. Él asintió, secándose las lágrimas. Y entonces, por primera vez desde que Carolina llegó a nuestras vidas, sentí que mi hijo regresaba a mí. Matías se acercó con cautela. Señora Isabel, tenemos que hablar de lo que viene a continuación. Mi pecho se enderezó. Me lo esperaba. La comisaría te citará para interrogarte, explicó. Te pedirán detalles sobre el jugo, su comportamiento y los documentos que encontramos. Tenemos que organizarlo todo. Ausente. Quiero que todo quede documentado. Quiero proteger mi casa, mi vida y a mi hijo. Y lo hará, dijo Matías. Pero necesitamos pruebas concretas, además de las que ya tenemos. Lucas miró hacia arriba. Puedo ayudar. Sé lo que dijo. Recuerdo conversaciones. Genial, respondió Matías. Pero esto tiene que quedar claro. Ahora que estás despierto, Lucas, tendrás un papel importante. Mi hijo asintió seriamente, y entonces Matías planteó la pregunta clave. Señora Isabel, ¿sabe de algún lugar donde Carolina pudiera haber escondido más documentos? ¿Un cajón que usaba mucho? ¿Un armario? ¿Una carpeta que siempre estaba fuera de lugar? Se me hizo un nudo en el estómago. Intentar. En mi habitación había una caja que no había abierto en años. Una caja que contenía recuerdos de mi difunto esposo, cartas antiguas y documentos familiares personales. Yo sabía que Carolina ya había manipulado todo lo que era accesible. Pero la caja estaba al fondo del armario, detrás de las mantas. Hay un lugar, respondí. Sígueme. Subimos lentamente. Cada paso parecía resonar contra las paredes, como si aquella vieja casa siguiera el ritmo de nuestra respiración. Abrí la puerta de mi dormitorio y olí el familiar aroma de lavanda mezclado con el polvo viejo de los muebles. Me arrodillé frente al armario y aparté las mantas. Allí estaba, la caja azul marino con la tapa ligeramente fuera de su lugar, y mi corazón se congeló. Carolina estaba allí. Matías notó mi expresión. Abre, pidió suavemente. Quité la tapa, y el aire se escapó de mi pecho. La caja estaba al revés, papel rasgado, fotografías fuera de orden, cartas tiradas como si fueran basura. Pero había algo peor, mucho peor. En el fondo de la caja había una carpeta negra, una carpeta que nunca había visto antes, y no era mío. Matías lo recogió con cuidado. Dentro había extractos bancarios de Lucas, recibos de transferencia, firmas sospechosas, copias de mis documentos, un poder notarial falsificado y, lo peor, una hoja escrita a mano con el plan completo. Lleno. Temblé. Matías me pasó el documento. Yo leo. Y cada palabra me quemaba el alma. Paso 1. Haz que Isabel parezca confundida. Paso 2. Convencer a Lucas de que necesita supervisión. Paso 3. Recoger firmas. Paso 4. Obtener un informe médico sobre la posible discapacidad. Paso 5. Prohibición. Paso 6. Vende tu casa. Paso 7. Futura separación. Lucas no se dará cuenta. Paso 8. Nueva vida. Dinero garantizado. Sentí un hormigueo en mis manos. Fue como leer un guión de destrucción emocional, donde yo era el objetivo principal. Lucas se tapó la boca, horrorizado. «Oh, Dios mío, no puedo creerlo», murmuró. Matías cerró la carpeta. Con esto, ya no puede negar nada. Es una prueba material, planificación explícita. Respiré profundamente, intentando mantener el control, pero en ese momento sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo profundo, inevitable. Fue como si le estuviera diciendo un último adiós a la mujer que había sido hasta ese día. La mujer que aceptó el abuso en silencio. Quien creyó en falsas buenas intenciones. Quien creyó que el amor siempre triunfa sobre la manipulación. Esa mujer ya no existía. «Matías», dije cambiando la voz, «ahora que tenemos todo esto, ¿cuál es el siguiente paso?» Sonrió levemente, como quien reconoce cuando una persona acaba de despertar a su propia fuerza. «Ahora, señora Isabel, el siguiente paso es protegerte legalmente. ¿Y después de eso?» Pregunté. «Después de eso, tú decides si quieres reportarlo todo, si quieres ir a la corte, si quieres revelar la verdad a todo el mundo, o tal vez simplemente quieras seguir adelante». Cerré la caja y sentí que algo se unía dentro de mí. «Quiero justicia»,
respondí. No venganza ciega. Quiero justicia. Quiero recuperar mi nombre, mi valor, mi paz. Quiero mostrarle al mundo quién es ella realmente. Matías asintió respetuosamente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Respiré profundamente. Mañana vamos a la comisaría. Mi hijo se acercó a mí y me abrazó. Mamá, iré contigo. Te protegeré, lo juro. Le devolví el abrazo y me di cuenta de la verdad. Carolina destruyó muchas cosas, pero no destruyó lo más importante, mi renacimiento. Ya no era una mujer que sufría en silencio. Yo tenía una voz, tenía pruebas, yo tenía aliados, yo tenía la verdad y, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía poder. La noche transcurrió lentamente, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. No dormí. Lucas no durmió. Matías se quedó en la sala, listo para cualquier emergencia. Pero por primera vez en meses, el miedo ya no residía en mí. Lo que había allí era algo diferente. Una fuerza silenciosa, firme, casi sagrada. Al amanecer, la luz entraba a raudales por la ventana de mi dormitorio e iluminaba la caja azul marino a mis pies. La misma caja donde descubrimos el plan de Carolina, la caja que contenía la evidencia que sellaría su destino. Miré la luz que tocaba la tapa de la caja y sentí que algo se me apretaba en la garganta. No era tristeza, fue liberación. Bajé las escaleras con cuidado. Lucas estaba sentado en el sofá, sosteniendo una taza de café entre sus manos temblorosas. Él levantó la mirada cuando me vio. «Mamá», susurró, «lo siento otra vez, por todo». Me senté a su lado. «Hijo, no te pido que olvides, solo te pido que aprendas. La vida enseña con las malas, pero enseña. Lo que importa es que viste la verdad, y eso es suficiente». Respiró profundamente y me abrazó fuerte, como cuando era niño. Matías apareció en la puerta de la cocina con 3 hogazas de pan y expresión seria. «Hoy será un día importante», dijo. «Tenemos que estar preparados. Comisaría, testimonio, verificación de pruebas. Va a ser agotador, pero es el comienzo de la justicia». Asentí. «Estoy listo». Y lo fui. Por primera vez, estaba realmente preparado para afrontar cualquier cosa. Llegamos a la comisaría a las 8 de la mañana. El edificio tenía paredes pálidas, olía a café rancio y estaba cubierto de papel. Lugares como este tienen la pesada energía de historias no contadas, lágrimas ocultas y secretos que finalmente se revelan. La policía que vino a mi casa la noche anterior nos saludó inmediatamente. «Señora Isabel, necesitamos grabar su declaración con calma. Le pido que no omita nada, aunque le duela. Todo lo que diga hoy puede proteger a otras personas en el futuro». Respiré profundamente y comencé. Le hablé del restaurante, del jugo, de la frase que me susurró al oído, la sensación de perder el propio cuerpo. Da voz de Matías me salvando. Respecto a la mentira de Carolina, respecto al estado de mis documentos, del plan, de la botella, respecto a la firma falsificada, por el sufrimiento que le infligió a mi hijo, todo. Cada palabra era una piedra removida de mi alma. Fue pesado, pero me liberó. La policía iba anotando todo cuidadosamente. En varias ocasiones me miró a los ojos con silenciosa compasión. Es fácil sentir pena por una mujer mayor que está siendo manipulada, pero respetar a una mujer mayor que encontró fuerzas después de una caída, eso es diferente. Y sentí respeto por ella. Cuando terminé, Matías me entregó el sobre y la carpeta con los exámenes. El policía que estaba con nosotros estaba visiblemente impresionado. «Esto es grave», dijo. «Va más allá del intento de sedación. Estamos hablando de falsificación de documentos, manipulación psicológica e intento de incapacitación fraudulenta. Es un caso completo». Lucas bajó la cabeza, avergonzado. «Ojalá lo hubiera visto antes». «No lo pudiste ver», dijo la policía. «Los manipuladores son expertos en controlar las percepciones. La víctima nunca tiene la culpa, ni tampoco la persona engañada por vínculos emocionales». Esa frase golpeó a Lucas de una manera que lo hizo respirar profundamente, como si se le hubiera levantado un peso que llevaba sobre el pecho desde la noche anterior. Cuando terminamos, la policía me entregó un documento. «Aquí está la orden de protección. Estará legalmente protegido contra cualquier acercamiento de Carolina. No podrá entrar a su casa ni acercarse a usted ni a su hijo. Cualquier intento resultará en arresto inmediato». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Protección. Por fin, protección.
Salimos de la comisaría y respiramos el aire fresco de la mañana. Era como si el mundo hubiera adquirido un olor diferente, otro color, otro sonido. Me volví hacia Matías. Gracias, dijo con la voz entrecortada, por todo. Si no hubieras estado en ese restaurante, él sonrió, una sonrisa tranquila, casi tímida. Estarías vivo de todas formas. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Toqué su mano. No, Matías, no cualquiera haría eso. Y es por eso que gente como tú hace la diferencia. Él miró hacia otro lado, abrumado por la emoción, sin saber cómo responder. Entonces Lucas se acercó. Mamá, quiero llevarte a casa. Quiero cocinar algo. Quiero estar a tu lado hoy. Sonreí. Por supuesto, hijo mío. Regresamos a casa. Y por primera vez en meses sentí que la casa volvía a ser mía. El aire se sentía más ligero. La luz entró sin vergüenza. El suelo no crujió como si guardara secretos. Lucas preparó el almuerzo. Matías se quedó en la habitación elaborando un informe para adjuntar al expediente. Me senté a la mesa, mirando a mi hijo moverse por la cocina, igual que antes. Y una paz profunda me invadió. Paz verdadera. Paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la verdadera presencia. Y fue en esa paz que me di cuenta de algo importante. La justicia externa estaba en movimiento, pero la justicia interna. Esto fue solo el comienzo. Necesitaba perdonarme por permitir que alguien me menospreciara. Necesitaba reconstruirme de adentro hacia afuera. Necesitaba volver a aprender a mirarme con amor y dignidad, porque al final, la peor herida que Carolina infligió no fue el plan. Era la sensación de que era frágil, pero ahora lo sabía. Yo era fuerte. Mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Y en el silencio de la tarde, mientras el olor de la comida llenaba la cocina, cerré los ojos y pensé, se está haciendo justicia. Ahora es mi turno de renacer. La tarde transcurrió lenta y pacíficamente, como si la casa misma descansara tras meses de agitación. El almuerzo que preparó Lucas recordaba a tiempos pasados, sencillo, honesto, lleno de cariño perdido y redescubierto. Lo observé picar verduras con precisión vacilante, limpiar la encimera distraídamente, mirarme de vez en cuando, como si me viera de verdad por primera vez. Matías, sentado a la mesa, revisaba cada documento, organizándolo todo en orden cronológico. Su presencia me infundía seguridad, como un muro firme alrededor de mi cordura. No hacía ruido, no ocupaba demasiado espacio, pero llenaba la sala con la certeza de que, por fin, tenía a alguien de mi lado. Cuando terminamos de comer, Lucas lavó los platos casi en silencio. Luego vino y se sentó frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Madre», dijo, «no sé cómo pedirte perdón por todo. Te fallé como hijo». Les agarré las manos. «Lucas, el perdón no se pide, se construye. Y ya has empezado. Solo necesitaba que despertaras. Ahora que estás despierto, el resto es solo el camino». Bajó la cabeza y lloró, y sentí que la herida entre nosotros comenzaba a sanar, despacio, con dolor, pero se curará. Al día siguiente llegaron noticias rápidas. La policía encontró mensajes en el teléfono celular de Carolina que confirmaban conversaciones comprometedoras con una amiga, mensajes que hablaban de plan, firma, incapacitación, momento adecuado e incluso sobre el frasco que guardaba en su bolso. El defensor público me llamó y me dijo, «Señora Isabel, su caso es grave. Hay pruebas suficientes para una demanda penal y civil. Ya no tiene por qué temer nada. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó». Esas palabras me llegaron como un abrazo, y lloré sola en mi habitación. Lloré por todo lo que he pasado, por todo lo que he soportado, por todo lo que he perdido. Pero lloré principalmente porque, por primera vez, me permití sentir alivio. El dolor se ha ido, la oscuridad ha pasado, sobreviví. Por la tarde Matías regresó a mi casa. Apareció con un maletín nuevo, una sonrisa amable y una mirada llena de esa paz tranquila que solo poseen las personas amables. «Traje una copia de todo», dijo. «Todo está en orden, estás a salvo». Lo abracé. La abracé fuerte, con genuina gratitud. «Matías, cambiaste mi vida». «No, doña Isabel», respondió. «Solo necesitabas que alguien te dijera que no estabas loca. Eso es más común de lo que parece».
La diferencia es que tú tuviste el valor de ver la verdad y afrontarla. Muchos no pueden. Sonreí, pero ya no era la triste sonrisa de antes. Fue una sonrisa renacida. Unos días después, Lucas volvió a vivir conmigo temporalmente. Quería estar conmigo durante todo el proceso. Quería garantizar mi seguridad. Quería reconstruir nuestra relación. Y acepté. Ya no necesitaba protección del mundo, pero necesitaba proteger mi corazón. Y permítele sanar también. Cortaron totalmente el contacto con Carolina. Le prohibieron acercarse, le prohibieron entrar al vecindario, le prohibieron incluso intentar comunicarse indirectamente. Su abogado intentó justificar los hechos, pero las pruebas eran tan abrumadoras que ni siquiera él pudo sostenerlas. Carolina cayó, y cayó por sí solo. Una tarde me senté en el balcón con Matías y Lucas. El sol se ponía detrás de los árboles, tiñendo todo de oro. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor de tierra húmeda. Allí, en esa calma inesperada, me di cuenta de una verdad. La vida nos pone a prueba en silencio. Nos hiere con pequeños pinchazos hasta que un día nos miramos al espejo y nos damos cuenta de que estamos perdidos. Pero cuando el dolor finalmente nos abre los ojos, la luz que entra nunca más sale. Respiré profundamente y dije, ¿sabes? Solía pensar que la vejez era sinónimo de debilidad. Pensaba que a los 67 años tenía que aceptarlo todo en silencio. Pensaba que ya no tenía fuerzas para luchar. Pero descubrí que la madurez es justo lo contrario. Es cuando finalmente sabes quién eres. Finalmente entiendes el valor del silencio y también el valor de tu propia voz. Lucas me tomó la mano. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá», sonreí. Matías agregó, «Y ahora, nunca volverás a caminar solo». Aquella tarde quedó grabada en mi memoria como una fotografía. Un retrato de reconstrucción, reconciliación y un nuevo comienzo. Allí me di cuenta de que sobreviví a la manipulación, sobreviví al abandono emocional, sobreviví al plan que tramaron contra mí y, sobre todo, sobreviví yo mismo. La versión de mí que no creía que era fuerte. Hoy, cuando miro hacia atrás, estoy agradecido con el hombre desconocido que me sostuvo el brazo en el restaurante. Agradezco a la mujer madura que finalmente tuvo el coraje de decir, basta. Agradezco a mi hijo por despertarlo de su estupor emocional. Y estoy agradecido por la vida, porque me demostró que nunca es demasiado tarde para recuperar la propia dignidad. Nunca es demasiado tarde para renacer. Nunca es tarde para ser madre y nunca es demasiado tarde para ser una verdadera mujer. Muchas gracias por ver hasta el final. Si has llegado hasta aquí, mi corazón está lleno de gratitud. Historias como esta solo existen porque estás ahí, del otro lado, presenciando, sintiendo y apoyando. Suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo para que podamos seguir ofreciéndoos historias profundas, conmovedoras y transformadoras como esta. Desde el fondo de mi corazón, gracias.